frustración, desesperación, confusión. Tú necesitas vida. Solo Jesús puede darle vida a tu espíritu. Prepárate a escuchar su palabra. Centro Internacional de Alabanza, Renacer. Dice entonces que el ladrón viene sino a matar, a hurtar, robar, ¿cierto? Matar y destruir. Y Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan, ¿cierto?, en abundancia. A mí me da mucha alegría meditar Escritura porque la verdad que como este es un mundo bastante duro, difícil, lleno de tentaciones y de cosas que nos absorben, nos consumen. ¿Cómo qué cosas nos consumen? Nos consume, por ejemplo, en esta fecha lo que hablaba Karina al inicio, de que andan muchos todavía con esta cosa de la locura, de las compras, y qué vamos a hacer, y que el arbolito, y que no arbolito, que sí arbolito, que un pesebre, que no pesebre. Bueno, hasta las pequeñas cosas pueden llegar a ser un afán, sobre todo en esta fecha donde muchas cosas se nos juntan. Se nos van juntando muchas cosas. Se nos junta, ¿qué? Final de año, las pruebas de los niños, el cierre, los paseos, las compras, comprar la comida, prepararnos, con quién, cuántos ya han estado pensando dónde lo van a pasar, con quién lo van a pasar, y no saben, está medio complicado, que si voy con la mamá, que voy con el papá, que este año no paso con ninguno, y están ahí ya meditando qué van a hacer. ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Ok. Tremendo. Entonces, yo quiero recordarte, y por eso decía que es importante abrir nuestros oídos espirituales, porque tenemos que recordar ciertas cosas que son importantes en la vida nuestra como hijos del Señor. La Escritura dice en Gálatas, vamos a ver los 5.1 mientras usted lo busca, la enseñanza de hoy se llama corazón generoso. Y la Escritura en Gálatas 5.1 dice lo siguiente: Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. ¿Por qué puse esta escritura? Porque nosotros que sabemos que somos libres en Cristo Jesús, y esto lo prediqué hace unas semanas atrás, somos libres en Cristo. La libertad, dice la escritura, que no es una libertad para estar otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Cuál era la esclavitud en la cual estábamos sumidos antes de Cristo? ¿Cuál era? El pecado. ¿Qué poder tiene el pecado sobre alguien que no tiene a Jesús? Un poder absoluto. Total control. Dominio y propiedad. Entonces, cuando Cristo llega a nuestra vida, Cristo pasa a ser nuestro dueño. Él es nuestro dueño. Nosotros somos propiedad de Dios. ¿Cierto? ¿Cuántos creen eso? Usted es propiedad de Dios. Aunque es hijo o hija, usted le pertenece a Dios. Él lo compró a precio de sangre. El precio que pagaron por usted es el precio más alto que se ha pagado en este universo. La sangre preciosa del Cordero perfecto, quien es Cristo Jesús. Entonces, cuando la Biblia dice que nosotros tenemos que mantenernos en la libertad con que Cristo nos hizo libres, hace referencia a una situación o posición en la cual Dios ya nos puso. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no caernos de ahí, de no salirnos de ese lugar. Dios te hizo libre. ¿Libre de qué? Del pecado. Ahora, ¿pecados como qué? Bueno, hay muchos pecados, lo hemos visto y detallado aquí en la iglesia varias veces. Por ejemplo, mentir, robar, matar, adulterar, fornicar, la amargura y así un montón de pecados que hay. Dios vino a hacernos libres de eso, libres. Dile a tu hermano, tú eres libre en Cristo Jesús. Dile, tú eres libre. Entonces, como Él nos ha hecho libres, la Escritura decía, bueno, si tú eres libre, mantente en esa libertad con que Cristo te hizo libre y no estéis otra vez sujetos ¿a qué? Al yugo. Es que es tremendo porque el pecado, ustedes conocen lo que es un yugo.
¿Qué es un yugo? Ese madero que le ponen a los bueyes, ¿cierto? Para ser guiados y que anden de dos juntos. Bueno, cuando tú te enyugas con el pecado es el buey viejo que te lleva para todos lados. Aunque tú de repente quieres salir, cuando ya te has entregado el pecado, el buey viejo es el que te lleva. Te enyugaste con el pecado. Entonces, la Biblia nos está diciendo que no estemos sujetos otra vez. Quiere decir que antes estábamos. Pero no estemos hoy otra vez sujetos al yugo de la esclavitud, que es el fruto del pecado en nuestras vidas. Ahora, como la enseñanza de hoy está hablando de un corazón generoso, el tema de hoy es el amor al dinero. ¿Por qué? Porque uno de los problemas más latentes hoy en la sociedad y en los hijos del Señor es el amor al dinero. De hecho, voy a preparar para el próximo año una serie que se va a llamar El amor al dinero. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la raíz de algunos males... Pastor, ¿de todos? Es que es de todos. Y aunque usted no lo entienda, no le cueste creer, si usted hace un árbol y ha estado trabajando en eso, de la raíz de todos los males, todos caen, ¡pum!, en el amor del dinero. Todos los problemas de matrimonio, sexuales, todos estos, todos los problemas, todos los males que nos pueden aquejar y que aquejan hoy a la sociedad y a este mundo, tienen la raíz en el amor al dinero. Todos. Entonces, por eso, cuando hablamos de que vamos a entrar en una serie de la enseñanza de hoy, se llama Corazón Sembrador, tenemos que meternos en este tema que es muy importante, muy importante. Debemos reconocer que Dios nos hizo libre de, por ejemplo, la mentira, Dios nos hizo libre de los deseos pecaminosos, pero también Él vino a hacernos libre del amor al dinero. El amor al dinero es bastante fuerte. Mira a tu hermano y dile, ¿podrías estar amando el dinero más que a Dios? De hecho, hay muchos que son esclavos, que lamentablemente cristianos son esclavos del rencor, de la amargura todavía, pero más encima esclavos del amor al dinero. Es tremendo. Y es una de las áreas más fuertes en la vida cristiana. Más fuertes no solo en la vida cristiana, sino que en cualquier persona, el amor al dinero. Y yo sé que inmediatamente en la mente nuestra comienza a trabajar y a evaluarte. No, yo no amo el dinero. Bueno, somos tan ciegos que no nos damos cuenta de esto. Somos muy ciegos. Pero la Biblia, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, va a iluminarnos en este día para que nos demos cuenta cuán fuerte es el amor al dinero en nosotros. Y tenemos que ser libres del amor al dinero. Libres. Con la libertad con que Cristo nos hizo libres. Amén. Tenemos que ser libres de esa tontera. Si es muy fuerte, muy fuerte. A todos nosotros nos ataca. Es más, por el amor al dinero se desarrollan cosas como la avaricia, el robo y así un montón de cosas. Acumular riquezas obscenamente, etc. Hay comportamientos en nuestra vida que muestran el corazón pecaminoso que tenemos respecto del dinero. El uso del dinero, ojo, el uso que tú y yo le damos al dinero muestra claramente cuánto amamos al dinero o a Dios. El uso que le damos al dinero y cuánto amamos ese dinero. Ahora, la pregunta es, ¿qué es amar al dinero? La mayoría de nosotros pensamos que amar al dinero es ese concepto sentimental. No, es que el que ama el dinero, el que tiene así el turro de billetes, llega a la noche y le da besitos a los billetes. Y los besa y los plancha, agarra los billetes y llega a la casa a plancharlos. Y tendemos a pensar que el que ama el dinero es esa persona que tiene ese comportamiento. Y no, dista mucho, la Biblia nos enseña bastante de esto. Es más, quiero decirte que Jesús habló más del dinero que de la salvación en su nombre. Dios habló más del dinero y en la administración de los bienes y la riqueza que de la propia salvación nuestra o de la fe. Habló más del dinero, mucho más. 16 de las 38 parábolas que están en los evangelios, 16 hablan del dinero y la administración de los bienes.
¿Por qué? Porque Dios sabe cuán fuerte es el amor al dinero en nuestras vidas. Por amor al dinero arruinamos nuestra vida y la de los que nos rodean. ¿Ok? Entonces, por eso tenemos que ver con la Escritura este problema tan profundo que se produce en nosotros. Porque es un pecado, es un pecado. Mira, Primera de Timoteo 6, del 9 al 10 dice así: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Cómo se ve, por ejemplo, el amor al dinero? No solamente en lo que damos o cuánto damos, sino que también se ve en el amor al dinero en cuanto anhelamos ciertas cosas, ciertos bienes. ¿Cómo se puede notar, por ejemplo? Hay personas que cuando les regalan algo, mira lo que le regalaron y lo menosprecia. Eso habla de su amor al dinero. Es impresionante. Esa es una forma que cuando te regalan algo, si no es lo que tú esperabas, si no es lo que tú querías, lo menosprecias, amas el dinero. Es impresionante. Ese es un síntoma, uno. Y tenemos que empezar a escarbar en nuestro corazón y que la palabra abra nuestros ojos para ser libres y no estemos esclavos del dinero. ¿Ok? El dinero nunca nos fue dado para que nos gobernara, sino para que nosotros pudiéramos usarlo como para sustento personal, para que lo disfrutemos, pero también para dar. ¿Ok? Entonces, el tema del amor al dinero es muy fuerte. Dice ahí, porque los que quieren enriquecerse, dice, caen en... Cuando nosotros estamos en una actitud de enriquecimiento, caemos en dos cosas. Ahí dice, ¿qué cosa? Porque inmediatamente somos tentados. Y lazo, ¿qué significa lazo? Quedamos amarrados. El dinero, el amor, no el dinero en sí, sino que el amor al dinero tiene esa cosa de que nos deja casados. Caemos en tentación y lazo. Pero además dice, mira, por eso es tan peligroso. Mira, cuando tú mientes, las mentiras tienen consecuencias, pero generalmente están relacionadas en un ámbito. Pero el amor al dinero tiene múltiples ámbitos. Por eso dice que la raíz de todos los males es el amor al... O sea, porque es múltiples consecuencias. La mayoría de los pecados tienen consecuencias en una o dos áreas de tu vida, pero el amor al dinero en todas. ¿Lo estamos viendo? Entonces, dice así, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias. Y es que cuando uno empieza a escarbar en esto, te das cuenta que ese amor al dinero comienza a generar problemas, por ejemplo, de relaciones humanas, de separación en las relaciones humanas, los que tienen y con los que no tienen, por ejemplo. Tendemos a juntarnos con los que más tienen o los que están en el ámbito socioeconómico similar. Fíjense, por ejemplo, nos gusta estar con los que tienen el nivel socioeconómico similar o superior. Muestra el amor al dinero. Fíjense, por ejemplo, estoy dando ejemplos. Yo sé, así están los ojos, así están. Dice que caemos en codicias necias y engañosas. ¿Qué hace eso? ¿Qué hace? ¿Qué genera? ¿Qué es lo que nos pasa? Nos hunde a los hombres en destrucción. O sea, ¿se fija que las consecuencias del amor al dinero son bastante fuertes? Bastante fuertes. Entonces tenemos que ser muy conscientes de todo esto, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Por eso les decía a mi familia, el uso del dinero y de tus bienes, de nuestros bienes, demuestra claramente cuánto amamos o no al dinero. El uso que le das, el uso. No solo la intención del corazón, sino que el uso práctico del dinero que nosotros le damos a todas las cosas. Por ejemplo, quiero decirte
que el amor al dinero, la Biblia nos explica qué es amar. La Biblia dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. En la práctica, amar en el contexto bíblico es dar la vida. Diga conmigo, amar es dar la vida. Por eso cuando una mujer se pone romántica y quiere que la amen, lo que ella está queriendo que Él le dé su vida a ella y se entregue por ella. Eso es en el mejor de los paraísos, ¿cierto? En el mejor de los paraísos. Porque es que en el fondo, racionalmente hablando, claramente, nosotros entendemos que el amor no solo son las palabras, ¿cierto? No solo es decir te amo, sino que nosotros demostramos con actos, con cosas que hacemos, con actitudes, etc. Entonces, cuando Dios dice te amo, Él lo demuestra. ¿Cómo? Poniendo su vida a través del Hijo. Entonces, cuando hablamos de amor al dinero, pongan mucha atención, cuando hablamos de amor al dinero, hablamos de dar la vida por él. ¿Lo estamos entendiendo? Amar el dinero es dar la vida por él. Por eso es bueno preguntarse, ¿quién se está llevando la mayor cantidad de horas de tu vida? ¿Quién se está llevando la mayor cantidad de fuerzas de tu vida? ¿A quién le estás dando las canas que te están saliendo? ¿Quién se las está llevando? Claramente es el dinero. Claramente. ¿Por qué llegas frustrada, cansado, destruido en la noche? ¿Quién se está llevando tu vida? ¿El dinero? ¿O se lo está llevando el Señor? ¿O estás dándole tu vida y tu tiempo, tus pensamientos a Dios? ¿Cuántas horas al día pasas pensando en cómo generar dinero, cómo salir de las deudas, cómo administrar el dinero? ¿Cuántas horas al día giramos en torno a eso? ¿O cuántas horas al día estás pensando en comprar algo que el dinero te va a dar? Fíjate, ¿cuántas horas al día? Por eso, el uso de tu dinero, el uso del dinero, el uso de tu tiempo, el uso de tus pensamientos demuestra cuánto amas al dinero. ¿Lo estamos viendo, iglesia? Este es un tema muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. No algunos, todos. O sea, ¿de dónde parte todo? La raíz, ¿de dónde parte? ¿De dónde se nutren los problemas? La mayoría de los problemas matrimoniales en esta sociedad, y no solo en la iglesia, en la sociedad, son por los problemas de plata. ¿Cómo se pelean adentro de la casa por las plata? ¿O no? ¿O no, familia? Eso muestra, amén. Eso muestra tu amor al dinero, mi amor al dinero. ¿Lo estamos entendiendo? El uso del dinero, de tu mente, de tu tiempo, de tus pensamientos, demuestra claramente cuánto amamos al dinero. Dile a tu hermano, ¿no será que estás amando mucho el dinero? Díselo así, chico. ¿No será? Familia querida, mire, y ahora quiero meterme en el tema. Ahora quiero meterme en el tema con algunas escrituras más. Cuando nosotros conocemos a Cristo Jesús, estábamos separados de la ciudadanía de Dios, muertos en delitos y pecados, dice la Escritura. Cuando alguien, en el concepto que usamos nosotros teológico, se convierte, ¿qué esperamos nosotros de esa persona que venía con ese comportamiento pecaminoso? ¿Qué esperamos? Un cambio, ¿cierto? No hay que ser gran visionario. Un cambio de conducta respecto de que si era mentiroso, etcétera, etcétera, ya no mienta más, el que robaba ya no robe más, etcétera. El que le gustaba murmurar, ya no murmure más, el que juzgaba sin razón a los demás, ya no juzgue más, etcétera. De la misma forma,
En el amor al dinero, Dios espera, y la iglesia y los hermanos debiéramos esperar un cambio en la conducta del uso del dinero. Esto no es, fíjese, aquí en este tema en particular es donde nos nace la mayoría de los juicios, de los argumentos y las objeciones. ¿Por qué? Porque amas mucho el dinero. Cuando tú tienes a alguien que amas mucho, por ejemplo, ¿cuántos aman a sus hijos aquí? ¿Qué pasa cuando alguien habla mal de tus hijos? ¿Qué te pasa adentro cuando alguien está retando o hablando mal de tus hijos? ¿Qué te pasa por dentro? Claro, te duele y te sale, ¿cierto?, una cosa fuerte, una ira, una molestia fuerte. ¿Por qué? Porque tú lo amas. Lo mismo te sucede cuando te están hablando del dinero. Te empiezan a salir argumentos y juicio y cosas. ¿Por qué? Porque lo amas demasiado. Lo amas demasiado. Sí, ese es el tema. ¿Lo estamos viendo, iglesia? Entonces es un tema relevante en la vida cristiana. Tiene que haber frutos en nuestra vida en la administración del dinero, el uso del dinero. Tienen que haber frutos de arrepentimiento. De la misma forma como hay frutos en otras áreas de la vida, en el uso del dinero tienen que haber frutos de arrepentimiento. Mira lo que dice Lucas 3 del 8 al 10. Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Les doy el contexto. Los judíos estaban hablando con Jesús y Jesús le estaba hablando de las cosas que eran necesarias para alcanzar la vida eterna. Entonces él le decía, ustedes tienen para alcanzar la vida eterna, cuando usted lee todo el capítulo se da cuenta, para alcanzar la vida que Dios quiere, usted tiene que tener frutos de arrepentimiento. Y ellos tenían en su mente que lo que significaba era cumplir la ley. Entonces ellos decían, si yo cumplo la ley, si yo alcanzo a cumplir la ley, voy a irme al cielo. Entonces Jesús les está diciendo, efectivamente, tienen que haber frutos de arrepentimiento. Él está hablando de un tema bastante espiritual, ¿cierto? Frutos de arrepentimiento. Él está hablando de la ley, etcétera, etcétera. Pero cuando ellos le preguntan al final, y a la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? O sea, ¿qué hay que hacer para llegar a ese nivel de tener, de merecer o de recibir esa vida nueva, esa vida eterna, esa vida que tú estás hablando, Jesús? ¿Qué hay que hacer? Dame ejemplos. Mira la respuesta. Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Espérate. Veníamos hablando de temas netamente espirituales, de salvación, vida eterna, de que esto y qué hay que hacer. Y viene Jesús y le toca un tema relacionado con los bienes. Mira, ¿qué hay que hacer? El que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Mira. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados. Y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo. ¿Ustedes saben quiénes eran los publicanos? Los que cobraban impuestos. Los que se dedicaban a cobrar impuestos en favor de los romanos. A los propios hermanos judíos. Sí. Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Si vas a cobrar, cóbralo justo. Sigue hablando de temas de dinero. Sigue. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y olé. Te salió españolísimo, hermano. Tenemos a Mano Gómez Pablo este día aquí en la iglesia. Vamos. Démosle un aplauso a nuestro hermano. Y les dijo, mira, no hagáis extorsión a nadie. Mira, no hagáis extorsión, no cobres, no presiones para cobrar. Ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. Mira, 3 tipos de personas en distintas posiciones. La respuesta de Jesús para el mismo tema espiritual que hablaba de la vida, de un tema bastante espiritual,
viene y les trató con 3 respuestas relacionadas con los bienes y el dinero, el uso del dinero, el cobro del dinero, la inversión del dinero, el gasto del dinero, etc. ¿Lo están viendo? ¿Por qué? Porque Dios sabe cuán grande es el Dios Mamón, el Dios del dinero, en nuestro corazón. ¿Ok? Para que los que no sabían, la versión de 1909 y para atrás, la palabra que se usa para las riquezas, para el amor al dinero, habla del Dios Mamón, un Dios, la traducción literal. Entonces, por eso les digo que es importante darnos cuenta cuán profundo puede llegar a ser nuestro amor al dinero. Y fíjate que aquí todavía no te estoy hablando del diezmo ni la ofrenda, te estoy hablando del uso diario que le das al dinero. De ahí para abajo. Fíjate, del uso diario. Entonces, tenemos que darnos cuenta, en base a esto mismo que estábamos viendo recién ahí en estas escrituras, que un testimonio de una genuina conversión es el uso del dinero. Un testimonio claro de un genuino convertido es cómo usa su dinero. Fíjate. ¿Lo está entendiendo? Un testimonio. Porque cuando uno dice, un convertido genuino que mentía, ¿cómo nos damos cuenta que de verdad se convirtió? Que ya no miente. El que robaba, ya no roba. Y el que administraba mal sus bienes, no sembraba, no diezmaba, no ofrendaba, era todo para él, todo para él, todo para él, todo para él, hoy es generoso. ¿Lo estamos entendiendo? El fruto de un convertido en el área de la finanza es que es de un corazón generoso. Pastores, que no tengo. Por eso no tienes. El que siembra escasamente recibirá escasamente. Ya nos vamos a meter en ese tema. Entonces, miremos otro testimonio de convertido genuinamente que aparece en la Biblia. Fíjate, lo que quiero decir algo aquí. Los versículos que estoy mostrando no son una regla de conducta. Ojo, porque usted pudiera decir en base al versículo que vamos a leer, entonces tenemos que hacer eso. No, esto no es una regla de conducta neotestamentaria. Aquí nos está mostrando cuál es el corazón de un genuino convertido en el área de la finanza. ¿Ok? Hechos 2, 44 al 45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Por eso, mi familia, cuando alguien se convierte genuinamente al Señor y es un genuino hijo de Dios, inmediatamente comienza a dar frutos de arrepentimiento. Frutos de arrepentimiento. Comienza a dar generosamente. Generosamente. Eso es propio de un hijo de Dios. Propio de un hijo de Dios que ha sido libre del pecado del amor al dinero, porque hay hijos de Dios que no son libres en la práctica del amor al dinero. Y todo es escatimar. Si tú le abres la mano, le encuentras la misma pelusa del tuto cuando eras chico. La misma pelusa, muchacho. Cuando alguien se convierte al Señor, mi familia, es libre del amor al dinero, de la codicia, y comienza a dar con libertad. La Biblia usa una palabra muy linda en Corintios, habla de la liberalidad. Dar con libertad. Y eso es fruto de un convertido, de un hijo de Dios. Y todavía no hablo cifras, fíjate, estoy hablando del corazón nuestro. Entonces, vamos a ver otro ejemplo. Hechos 19, 17 al 20. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Cuando la iglesia primitiva estaba operando, cuando la iglesia creyó a Cristo Jesús, comenzaron a pasar grandes cosas, entre esos milagros, señales, mucha gente era salvada, restaurada, etcétera, etcétera. Había mucho testimonio, se hablaba mucho en la sociedad de lo que estaba sucediendo en ese lugar. Y por ejemplo, dice así: asimismo, muchos de los que habían practicado la magia
trajeron los libros y los quemaron delante de todos. O sea, había gente que había comprado libros de magia, hechicería, porque estaban metidos en esa onda. Pero mira, ¿qué hicieron cuando ellos se convirtieron? Trajeron todos esos libros y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Aquí hay otro testimonio inverso respecto de lo que es la conversión genuina respecto a los bienes. ¿Qué le pasó a esta gente? Ellos tenían libros que habían comprado. ¿Cuánto le costaron a ellos los libros? ¿Saben cuánto es eso? Una pieza de plata en ese tiempo era un dracma. Y un dracma equivalía al sueldo de una persona de un día. Entonces la cantidad de dinero que juntaron en los libros que ellos mismos habían comprado era el sueldo de un día de 50,000 personas. No es poca plata, ¿no? Y todo eso, ¿qué hicieron con esos libros de hechicería? ¿Qué hicieron? Los quemaron. Los quemaron. ¿Por qué? Porque ellos querían despojarse de las cosas que para ellos delante de Dios eran pecaminosas. ¿Pero por qué estoy contando esto? Porque a ellos les dio lo mismo que costaran 50,000 dracmas. ¿Por qué? Porque ellos fueron libres del amor al dinero. Uno que no es libre del amor al dinero y llega y a lo mejor antes de Cristo tenía así un turro de CD del mundo y después en su conciencia con Dios cuando se convierte dice, no, me tengo que deshacer de esto, los voy a botar a la basura. No, mejor los vendo. No, mejor los vendo. Es amor al dinero. Eso es amor al dinero. No te haces daño a ti, pero por el dinero sí le puedes hacer daño a otro. ¿Lo estamos viendo? ¿Lo estamos entendiendo? Otro ejemplo más que muestra nuestro amor al dinero. Por eso el amor al dinero se muestra de muchas maneras. No solo en lo que ofrendamos, sino cómo administramos los bienes que tenemos. ¿Te fijas? ¿Lo están viendo mi familia? Esto es muy importante, porque Dios quiere hacernos libres de esto, del amor al dinero. Si aquí no estoy hablando de que ustedes ofrenden o diezmen más porque estamos necesitados, no ese es el punto. Es que tú seas libre. ¿Lo entiendes? Ok. ¿A cuánto les está gustando esto? En el espíritu. En el espíritu. Por eso, ¿qué fue lo que les dije al principio? Abran sus oídos espirituales porque los naturales se van a querer cerrar. ¿Ok? Se van a querer cerrar. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, fíjate, estas personas fueron libres del amor al dinero. ¿Qué es lo que nos sucede a nosotros? Que en estas circunstancias, cuando comenzamos a hablar de platas, del uso del dinero, hasta nuestro amor al cónyuge, a Dios, todo se pone en tela de juicio cuando empezamos a hablar de montos. Todo. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Leamos Romanos 8, 31 al 32. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Se están acordando los del sur, ¿eh? Los del sur. Vamos. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Quiero rescatar de esta verdad poderosa la palabra que aparece ahí que se llama escatimar. Dice que Dios no escatimó. La palabra escatimar es dar, usar o hacer algo lo mínimo posible. Cuando uno escatima, cuando uno se enfrenta a una realidad donde tiene que dar, usar o hacer algo por otro, uno inmediatamente le aparece ese contador auditor que llevas por dentro y comienzas a escatimar. O sea, yo voy a dar porque hay distintas razones. Yo voy a dar, pero comienzo a escatimar, dar lo mínimo posible. ¿Para qué? Para que mi conciencia quede tranquila, la necesidad quede suplida, o sea, buscar el mejor de los escenarios, pero principalmente para que mi amor al dinero no sea tan golpeado. Es impresionante cómo funciona en nosotros esto. La Biblia dice que Dios no escatimó ni a su propio Hijo por nosotros. ¿Cómo nos va a dar junto con Él todas las cosas? ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Sí escatimamos. Sí escatimamos. ¿O no? ¿Sí o no, mi familia? Y eso es fruto del amor al dinero.
El escatimar en el dar es consecuencia del amor al dinero. Porque no eres libre para dar. No das con liberalidad, como dice la Biblia. Cuando en un proceso, cuando tú tengas que dar y te enfrentes a la situación de dar, si tú comienzas a escatimar, ojo, eso es fruto de tu amor al dinero. Tienes que revisar y pedir perdón a Dios. ¿Lo estamos entendiendo, mi familia? Esto no estoy diciendo que seas un tipo totalmente derrochador, porque confundimos lo otro. El tipo que da y que deja sin alimento a su esposa, a sus hijos. No estoy hablando de eso. Usted me entiende, ¿no? No estoy hablando en el extremo degenerado de la inconsciencia y la irracionalidad. Nuestra adoración es racional para Dios. ¿Lo entendemos? Pero en esa racionalidad puede fluir en nosotros el amor al dinero y estar escatimando. Dios no lo hace con nosotros. O si lo hace contigo, la verdad que Dios nos da mucho más. Siempre, siempre. A veces nos meten apreturas para que reaccionemos, pero cuando Dios nos da todo lo que necesitamos. Y no solo en el ámbito material del dinero, sino que hay personas que pueden tener poco dinero, pero tienen abundancia en un montón de otras cosas. Hay gente que tiene mucho dinero, pero tiene vidas, matrimonios, familia, relaciones interpersonales, salud, muy mal. La abundancia se desarrolla en múltiples áreas, como también las consecuencias del amor al dinero son en múltiples áreas. Cuando no tenemos amor al dinero, la abundancia no solo es en el tema material de moneda, sino que también en múltiples áreas. Por eso es raíz de todos los males, pero también estar despegado de eso es raíz de todos los bienes, porque estamos despegados de uno de los más grandes dioses que existe en este mundo, el amor al dinero. ¿Puedes abrir un poquito allá, negro? Para que ingrese un poco más de aire, porque estoy un poco acalorado ya. Entonces, ¿lo estamos entendiendo hasta ahí? Le pregunto. Bueno, pregúntele a su hermano, ¿te está hablando Dios? Pregúntale. ¿Te está hablando Dios? Mira, el amor al dinero es tan fuerte. El amor al dinero es tan, pero tan fuerte que Jesús dijo lo siguiente. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente... ¿Cómo? Que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, ¿qué es más fácil, pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios? Jesús dijo que es dificilísimo, es difícil que una persona rica entre en el reino de los cielos. Es que pastor, nada, Jesús ya lo dijo. No es que el Espíritu Santo me dijo, no, que nada. La Biblia es clara. Difícilmente es que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Sabe por qué? Porque ama más al dinero. Un rico, y después voy a entrar en el concepto de riqueza. Un rico puede emocionarse con las cosas de Dios. Un rico pudiera llegar a compungirse, pudiera llegar a gatillar cierta actitud de dar en él. Por ejemplo, cuando viene la Teletón. Cuando viene la Teletón y vemos todos los niños sufriendo y todos estos reportajes que nos muestran, los ricos son sensibilizados. O sea, un rico puede llegar a apreciar la necesidad en ciertas circunstancias y llegar a desprenderse. Pero eso no está hablando del reino de los cielos. Por eso dice que es difícil que un rico entre al reino. Difícil. ¿Por qué? Porque ama más al dinero que a Dios. ¿Y cómo nos damos cuenta? ¿Cómo nos damos cuenta que hay... ¿Ustedes han visto conocen alguna persona que tenga riqueza y que tiene ciertas características que tú dices, este tipo es rico y mira cómo se comporta? ¿Qué características tiene él? ¿Quién lo ha visto? Yo he visto que son medios arrogantes, ¿sí o no? ¿Ok?
¿Qué otra cosa se manifiesta en un rico que está gobernado por el amor al dinero? ¿Qué otra cosa? Hablan de dinero. Su tema es el dinero. ¿Qué más? ¿Ah? No te escucho. Hay una soberbia. ¿Qué más? Avaro, ¿sí? Insensible. ¿Ah? Desconfiados. Ya, ok. Está bien. Ahora, pareciera que nosotros estamos hablando de gente de por allá. Ojo, mira lo que te voy a decir. Pareciera que en esto que estamos hablando de gente de por allá. Pero cuando entendamos que la riqueza no es las cuentas así billonarias que tenemos, sino que nosotros los que estamos aquí somos ricos. Porque la riqueza es bastante relativa. Bastante relativa. Por eso, tú pudieras tener 500 lucas y comportarte como uno de esos ricos. Pudieras ganar 3, 4 millones y ser peor que uno que gana 100 millones mensuales. ¿Cómo se muestra? En los mismos conceptos que hablamos recién. Arrogancia, menosprecio de los demás, avaricia, etcétera, 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 etcétera. Todo lo que hemos venido conversando. Porque la riqueza es bastante relativa. Por eso dijo que Jesús dijo que era muy difícil que un rico se convirtiera. Era difícil. Pastor, yo no soy rico, dirá alguno aquí. Yo no soy rico. Usted está equivocado. Mira, hace un par de meses atrás, creo que fue en Informe Especial, salió un reportaje de los ricos de este país. Así lo titulaban, de la riqueza. Esta es la distribución de la riqueza, el decil más rico de este país. Decil es la 10ª parte. Si la población la estimamos en 16 millones de personas, 1.600.000 personas de este país tienen el 45% de la riqueza. Esto es la fuente del Banco Central de Chile. O sea, 1.600.000 personas tienen el 45% de la riqueza. Otro 1.600.000 tienen el otro 15%. Otro 1.600.000 tienen el 10%, otro 1.600.000 el 7,7%, y ahí está todo el resto. O sea, el 60% de la población de este país tiene un pedacito chiquitito de la torta. Ya, usted dirá, no, pastor, yo estoy en uno de esos. ¿Ah? Es que al tiro no sale, porque no nos vemos que amamos al dinero. Y no creemos que seamos ricos. Te voy a mostrar ahora de la encuesta CACEN del 2011. Aquí están los mismos 10, ¿cómo se llama esto? Deciles, gracias. Los mismos 10 deciles. Los que ganan, mira, los 7 primeros deciles ganan menos del promedio de 782.000 pesos. De ahí para abajo. O sea, el 70% de la población está aquí. Si tú ganas, si tú llegaras a ganar 878.000, ya estás dentro de ese 30% más rico. Y si tú ganas más de 1.200.000, estás aquí en el 1.200.000, eres del 20% más rico de este país. O sea, eres rico en este país. En este país, eres rico. ¿Lo ves? ¿Lo están viendo? En este país, eres uno de los ricos. Dile a tu hermano, estás rico. ¿Por qué cree usted que la Biblia dice que el corazón es tan engañoso? Porque a pesar de que hoy en este país estamos la mayoría en ese segmento de los ricos, de los 30% más ricos, la mayoría, no nos vemos así y queremos más. Y se desarrollan en nosotros actitudes de amor al dinero que son realmente impresionantes. ¿Lo estamos entendiendo, familia? Por eso la Biblia dice que nosotros hemos sido hechos libres y tenemos que mantenernos libres en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Por qué cree usted que Jesús le decía a las personas cuando venían, ven al rico? ¿Qué le dijo? Ven, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. ¿Por qué? Porque Él conocía su corazón. Lo quería probar.
¿Lo estamos viendo? Entonces, tenemos que ser muy conscientes de la necesidad de renunciar al pecado. Porque esto es pecado. Esto es pecado. De la misma forma como cualquier otro. Pecado. ¿Ok? Entonces, mira este ejemplo. Mira este lindo ejemplo en Deuteronomio 8 del 11 al 18. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Espera, Dios. ¿qué fue lo que dijo? Cuídate de qué. ¿Por qué? Para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda O sea, que comas en buen chilo, no vaya a pasar. No te vaya a pasar. ¿Qué? Que comas. y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, Mira, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, son tus bienes productivos. y la plata y el oro se te multipliquen, Bienes de capital. y todo lo que tuvieres se aumente. Pero no vaya a ser que te pase todo esto. Puede ser que te pase. Y no vaya a ser que te olvides de Dios. Mira. Y se enorgullezca tu corazón. Como los ricos. Porque hablamos de los ricos delante. ¿Qué le pasaba a los ricos? Y miran en menos. Desprecian los regalos, menosprecian todo. Impresionante. Vamos. Y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, Mira. de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal. Este es el parangón que hay en Efesios, que estábamos muertos en delitos y pecados y ahora nos trajo al reino de su amado Hijo. Es el mismo concepto, pero en el modelo del Antiguo Testamento. Por eso el Antiguo Testamento era sombra de lo que había de venir. Sigamos. Que te sustentó con maná en el desierto, comida de tus padres no habían conocido, Comida que tus padres que no habían conocido. afligiéndote y probándote, para que a la postre hacerte bien, y digas en tu corazón, Mira, no vaya a ser que digas después. Mira, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. soy tan bueno para hacer mi trabajo. Si no, La mato. sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Por eso, familia, una de las actitudes nuestras respecto del amor al dinero es que nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos de las cosas, de los pactos y las promesas y de todo lo que Dios ha establecido. Se nos olvida. Se nos olvida. Fíjate. Aunque en el Nuevo Testamento, para los que no sabían, en el Antiguo Testamento hay 3 tipos de diezmos. 3 tipos de diezmos. 3 tipos de impuestos. Yo hice el ejercicio y estuve estudiando este tema. ¿Sabías tú que lo que daban los judíos no era el 10%? Porque había un diezmo que era para mantención de los sacerdotes, que ese era un 10. Pero había un diezmo que era cada 3 años también. Y había un diezmo para las necesidades de impuestos de la ciudad. Otro diezmo. Más los 3 impuestos. El impuesto del templo, etc. En la práctica ellos daban el 25% prorrateado mensual. 25. Y nosotros lloramos con el 10. Primicia de todo tu fruto. Claro. Entonces, fíjate. Lo que Cristo terminó son todos los diezmos y las ofrendas que tienen que ver con ¿qué? Con el perdón de pecado, etcétera, etcétera. Pero el corazón, el tema de la ofrenda voluntaria, eso no. Y es voluntario. Pastor, ¿es voluntario? Sí, es voluntario. Aunque es un mandamiento, tú decides. Es como, por ejemplo, quiero ponerte el siguiente ejemplo. Jesús vino a este mundo a morir por nuestros pecados, ¿cierto? ¿Vino obligado? ¿Pero quién lo mandó? El Padre. O sea, hubo un mandamiento, ¿pero Jesús vino obligado? No. En este tema es exactamente lo mismo. Es ofrenda voluntaria, pero Dios lo mandó.
¿Lo entiende? Ese es un gran problema en el corazón. ¿Por qué? Porque Dios quería detectar ¿qué? No tu cumplimiento de la ley, sino que Dios quería detectar ¿qué? Tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? La obediencia. Si tú amas y obedeces al Padre, ¿lo estamos entendiendo? ¿Cuál es la diferencia? Por eso cuando en esta iglesia hablamos de los diezmos, no estamos hablando de la ley. Estamos hablando de la ofrenda voluntaria. Diezmo voluntario, no de la ley. ¿Lo estamos entendiendo? Pero eso no quita que es un mandamiento de Dios, porque Dios está evaluando ¿qué? Nuestro corazón. ¿Lo estamos entendiendo? ¿Cuál es la diferencia entre la ley y la gracia? Ok, entonces, sigamos. Lee este versículo, 1 Timoteo 8:17. A los ricos de este siglo, 6:17 era, ¿no? Estoy quedando ciego, muchachos. 6:17 al Dale, 19. Dale, por favor. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos. O sea, en el contexto que veníamos hablando de este país, ¿cuántos ricos vemos aquí? Un montón. A los ricos de este mundo dice que no sean altivos. ¿Por qué? Ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en Dios, en el Dios vivo, Amén. que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Entonces, ¿cuál es el efecto de esta actitud? Cuando alguien ya no pone su confianza en la riqueza, sino que en el Dios vivo hay un actuar diferente. ¿Cuál es? Sigue leyendo, por favor. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. O sea, el fruto de un corazón que ha puesto su confianza y las riquezas en Dios es que esa persona va a ser rico en buenas obras. Va a dar. Dadivosos. Mira, ¿qué más? Generosos. Atesorando para sí buen fundamento para que para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. ¿Está entendiendo esto? ¿Se da cuenta que un rico de este mundo que ha conocido a Dios tiene un actuar totalmente distinto respecto al uso del dinero? Es una persona que se llena de buenas obras, es generoso y es dadivoso con los que no tienen, ¿ok? Por esto este tema del dar a Dios no es cuestión de montos. En el Nuevo Testamento nunca es cuestión de montos. Si tú me dices, pastor, aquí damos el diezmo, perfecto, eso es un 10%. Pero en la gracia ni siquiera debieras dar el 10, debiéramos dar más. Porque todo es de Dios, lo estamos viendo. Esto es un tema del corazón. Dios evalúa nuestro corazón. Mira, yo conozco gente rica que es muy generosa. Rica en el contexto que estamos hablando. Muy generosa. Pero también conozco ricos muy arrogantes. Y eso se muestra en su actitud. Ahora, pero también conozco pobres que son muy generosos. De hecho, quiero decirte que en la mayoría de las iglesias se sustentan más por la fidelidad de los que tienen menos que los que tienen más. ¿Por qué? Porque es difícil que los ricos entren en él. ¿Por qué? Por el amor al dinero. ¿Estamos entendiendo? Eso es la práctica. Entonces, pero también conozco pobres muy orgullosos, tremendo. Dios quiere librarnos. Dile a tu hermano, Dios quiere librarte del corazón codicioso. Por eso la Escritura dice en Lucas 12, del 15 al 20, lo siguiente. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Mira. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. ¿Cuánto había producido? Mucho. La heredad, su herencia, estaba bien, era de él, no hay problema, es tuyo. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Tenía bastante. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma,
muchos bienes tienes guardados para muchos años. Guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Eso. Pero Dios le dijo, ¿Cómo le dijo? necio, ¿Cómo le dijo? Necio. esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Pregunto. ¿Cuál es el pecado de este hombre? El pecado de este hombre. ¿Cuál es el pecado? ¿La riqueza? ¿Tener riqueza es pecado? No. Claramente. O sea, claramente no es el tener pecado. Podría decirte, ¿es pecado que él quiera disfrutarlo, comer, beber? ¿Es malo? No, tampoco. ¿Sí? Dios te lo da para eso. ¿Dónde estaba el pecado de este hombre que ponía por sobre el sembrar en el reino, en la vida, en lo que tiene que ver con la vida cristiana, el dar a los demás, a los pobres, a la iglesia, a todos los necesitados? Por sobre eso, la necesidad personal, que eso es una muestra de la avaricia. ¿Cómo lo vemos? Mira, el versículo siguiente decía: así es que hace para sí. Así es el que hace. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Ahí está la explicación. Tú puedes tener mucho, ser un rico, pero tener más riquezas para con Dios que las riquezas que tienes guardadas para ti. Nosotros como hijos de Dios deberíamos tener más riquezas para con Dios que para este mundo. ¿Lo estamos entendiendo, mi familia? ¿Lo estamos entendiendo? ¿Dónde se muestra? En estas fechas en particular, entre diciembre y marzo, se muestra, pero tan latente todo este tema. Yo que estuve a cargo de las finanzas por años en San Miguel, me he dado cuenta cómo los diezmos se iban de vacaciones, por ejemplo. Era impresionante. Impresionante. ¿Por qué? Porque eso es fruto del amor al dinero. Mira lo que te estoy diciendo. Es fruto del amor al dinero. En todo lo que hemos venido conversando. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos que dar, no solo aquí en la iglesia, darle a alguien, nosotros nos ponemos contadores, auditores. Pero cuando tenemos que comprar algo o saciar un gusto nuestro, no escatimamos de la misma forma. ¿O no? ¿Le pasa a usted o no le pasa? Eso es amor al dinero. Ahí se muestra. Ahí se muestra, aunque a veces nos cuesta entenderlo. Ahí se muestra cuánto amamos al dinero. ¿Por qué? Porque nosotros amamos lo que ese dinero nos da a nosotros y no lo que le puede dar a otro. ¿Lo estamos entendiendo? Necesitamos ser libres de este pecadillo bien grande. Lee por favor este versículo, Mateo capítulo 6, 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. El orín es óxido. Y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Dónde hay que hacer tesoros? O sea, cuando nosotros sembramos en lo que Dios dice, cuando obedecemos la palabra, cuando hacemos lo que Dios dice, estamos sembrando en el cielo, en la vida espiritual. Cuando sembramos, cuando ofrendamos, cuando ayudamos a los pobres, cuando ayudamos a misiones, cuando abrimos un hogar de menores, cuando abrimos un hogar de ancianos, cuando estamos ayudando a los necesitados, nosotros en ese instante, con una conciencia limpia delante de Dios, estamos haciendo tesoros en los cielos. Porque estamos obedeciendo al Señor. ¿Lo estamos entendiendo? Eso es lo que nosotros tenemos que vivir como iglesia. Fíjate que en el tema del dinero, de las ofrendas, de los diezmos, yo miré para atrás. Yo no había hablado sino hasta hace un año, 4 meses atrás. Un año, 4 meses atrás que había tocado el tema de los diezmos y la ofrenda en esta iglesia. Pero es necesario, y Dios me inquietó, vamos a decirlo. Usted tiene que aprender a ser libre del amor al dinero. Libre. No te estoy diciendo que tú tienes que diezmar y ofrendar. Es algo natural en un hijo de Dios que es libre del amor al dinero. ¿Lo estamos viendo? Es algo natural. Sale. No, ¿por qué? Fíjate que
¿Cómo es tan importante esto del corazón? Que el diezmo, la expresión del diezmo no es de la ley. En la ley se reglamentó, pero es antes de la ley. Algo natural. Caín y Abel, ¿se acuerdan de ellos? ¿Qué hacía Caín y Abel? Diezmaban y ofrendaban de los frutos. Y si tú miras en la Escritura, no hay un mandamiento al respecto en ese tiempo. No hay mandamiento en ese tiempo. Era algo natural. ¿Qué es lo que hizo Abraham cuando Dios le permitió derrotar a los enemigos de su hermano Lot? Inmediatamente después de tomar el botín de guerra, él vino y diezmó a Dios a través de ¿quién? Del sacerdote Melquisedec. No había ninguna orden tampoco ni ninguna ley en ese tiempo. Jacob hizo exactamente lo mismo. No había ley en ese tiempo. ¿Por qué? Porque es una actitud natural del corazón. ¿Qué te pasa a ti cuando tú estás agradecido con alguien? ¿Sí o no que a ti te nace darle algo? ¿Darle un regalo? Eso es lo que Dios está esperando de nosotros. Que aprendamos a darle a Él con la actitud correcta de nuestro corazón. Por eso esto no es montos. ¿Lo estamos entendiendo? Ok. Léelo por favor, Marcos. Marcos 12, 41 al 44. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho. Mira. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Era muy poquita plata. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. En estos versículos se ve claramente cómo alguien puede amar más a Dios que a las riquezas. Porque no tenía ya ni siquiera para ella. Y ella dio todo lo que tenía. Por eso esto es muy importante. ¿Por qué? Porque Dios está evaluando nuestro corazón respecto de las riquezas. La pregunta es, ¿debemos dar a Dios? Claro que sí. Es una orden. Proverbios 3, 9, 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Mira ese. Lucas 6:38. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando. Darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con la que medís, os volverán a medir. Mira, esta escritura es muy linda porque está en el contexto de algo que sucedía con las mujeres de Jerusalén. Las mujeres de Jerusalén usaban un delantal que tenía como una bolsita. Y cuando ellas iban al mercado a comprar, les vendían en medida. Entonces ellas, en la tela, ellas le echaban el grano y ellas, para que cupiera más, tenían que remecerla. Colaban ahí para llenar todos los espacios en la bolsita, para llevar lo más posible. Es más, ¿qué hacían? La remecían y la apretaban. Écheme más, todavía cabe, écheme más. Ya me veo a la Alvarita en La Vega. Échele más, échele más, échele más. Póngale que todavía queda bolsa. ¿Lo estamos entendiendo? Por eso cuando uno le da a Dios, Dios nos da después como en una medida apretada, remecida, y más dice rebosando, desbordando. Dios nos da mucho más. ¿Lo estamos entendiendo? Pero por sobre el principio, porque yo no quiero que tú des por interés, sino por amor a Dios, siendo libre del amor al dinero. ¿Lo estamos entendiendo, mi familia? Okay. Ni por tristeza ni por necesidad. Gracias. Primera de Corintios 9:6 dice: pero esto os digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Amén. Voy a dejarlo hasta ahí por hoy. Creo que es un tema muy relevante en la vida cristiana.
Y me gustaría que oráramos al Señor, que oráramos a Dios. Y si alguno tiene que arrepentirse de esto como cualquier pecado, es hora de hacerlo. Es bueno. Y tienes que dar frutos de arrepentimiento, tienes que dar. Tienes que aprender a despojarte. Uno de los mayores antídotos contra el amor al dinero es dar. Vuelvo a repetir, uno de los mayores antídotos contra el amor al dinero es dar, despojarte. Amén. Fíjate que esto no lo estoy haciendo para manipularte. La ofrenda ya la tomamos. Yo podría haber tomado la ofrenda ahora y dice, no. ¿Te fijas? No. Dios nos da todo lo que necesitamos. Yo quiero que tú seas libre de ese amor al dinero. Amén. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos las gracias porque reconocemos que todo es tuyo, Señor. Lo que vestimos, lo que comemos, Señor, todo es tuyo. De tu mano, Señor, lo hemos recibido. Y Dios, en este día, tu palabra nos abre el entendimiento para comprender, Señor, cuán infieles hemos sido contigo, Señor. Porque de muchas maneras demostramos que amamos más al dinero que a ti, Señor. Por eso, Dios, en este día te pedimos que nos perdones, Señor. Que tú tengas misericordia de nosotros, porque somos débiles. Pero también, Dios, agradecemos la reprensión de tu palabra. Ese tirón de orejas, Señor, que nos hace, Señor, enderezar nuestro rumbo, volver al camino. Porque en estas áreas, Señor, muchas veces nos desviamos. Gracias, Dios, porque vemos tu misericordia con nosotros. Porque la ira tuya no está sobre nosotros, sino que, Dios, un amor de gracia, un amor maravilloso, una disciplina, Dios, con propósito, es la que recibimos de ti cada día, Señor. Por eso, Dios amado, dedicamos, Señor, nuestra vida, rededicamos nuestra vida, dedicamos nuestros bienes, dedicamos el sueldo que obtenemos de este mundo a ti, Señor. Señor, renunciamos a ser, Dios, los señores de nuestro dinero. Sino, Señor, queremos que tú seas el Señor de los bienes, del dinero. Y que tú nos permitas ver, Señor, la necesidad y suplir, dar con generosidad, en abundancia, Señor. Porque eso a ti te agrada. Porque tú también bendices al que da con alegría, al que da con la alegría de la salvación. Donde esa alegría, Dios, por todo lo que tú nos has dado, se expresa públicamente en nuestras ofrendas, en nuestros diezmos y en nuestro dar, Señor. Yo te doy las gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Quiero decirte algo, y a lo mejor nunca lo has pensado, pero ¿sabías tú que los que estamos aquí, hoy, todos los que estamos aquí, somos el fruto de muchos hombres y mujeres que en el pasado ofrendaron y diezmaron? Mira, tú hoy eres fruto de muchas personas que diezmaron y ofrendaron en el pasado para que la obra de Cristo se expandiera. Y el Evangelio llegó a tu vida porque hubo hombres y mujeres obedientes que diezmaron y ofrendaron. Y por eso hoy el Evangelio pudo llegar a tu vida y estás aquí. Quizás nunca lo habías pensado así, pero así es. ¿Lo ves? ¿A cuántos vas a evangelizar a través del sembrar en el reino de Dios? Mira lo que te digo. ¿Lo estamos entendiendo? ¿A cuántos el Señor le habló en este día? Amén. Gloria al Señor. Les invito a ponerse de pie, mi familia. Has escuchado Palabra de Dios. Ahora te motivamos a que te preocupes por cuidar y alimentar tu espíritu, congregándote y estudiando la Biblia diariamente. Gracias por tu sintonía. Dios te bendiga. Centro Internacional de Alabanza, Renacer.